tal? En este momento vamos a hablar de la meiosis. Ya hablamos sobre ciclo celular y mitosis e incluso vimos la regulación. Bueno, vamos a hablar de otro proceso que es meiosis, la cual es muy importante para poder entender procesos como ovogénesis y gametogénesis. De esta manera, ¿qué es lo que qué es lo que me interesa a mí saber de meiosis? Bueno, lo que yo quiero es disminuir la cantidad de cromosomas, porque recordemos que todas mis células son diploides. En este caso yo quiero pasar de una célula diploide a una célula haploide. Y bueno, esto ya nos dice que las únicas células que van a realizar este proceso de meiosis son los gametos, son las células que son hechas para la reproducción sexual. Entonces, son las únicas células que van a realizar esto. Y como son los gametos los que hacen esto, al mismo tiempo, aparte de disminuir el número de cromosomas, yo voy a hacer una distribución de cromosomas paternos y maternos. ¿Para qué? Para así yo obtener una variabilidad genética y que de esta forma exista toda ese gran repertorio de personas que hay. No es como tal que todos tenemos ojos cafés o todos tenemos ojos azules. Cada quien, según cómo se dio todo esto, obtuvo lo que tiene por esta distribución de cromosomas paternos y maternos. Se van a combinar y así yo obtengo mi variabilidad. Entonces, para empezar este proceso, yo voy a dibujar una célula. Y bueno, sabemos que yo tengo una célula que es diploide, es 2N2C. Esta célula ya vimos que la van a realizar gónadas. Vamos a ver después en otros videos lo que son ya masculinas y femeninas, que son espermatogonias y ovogonias. Pero primero esto. De esta forma yo tengo que van a pasar por un proceso de mitosis. ¿Y yo para qué quiero mitosis? Bueno, esto es para que al momento de que se realiza la meiosis, pues no se acabe. Primero yo quiero una gran cantidad de células. ¿Para qué? Para después yo poder empezar con mi proceso de meiosis. Bueno, la meiosis la vamos a dividir en dos tipos, que es la meiosis 1, también conocida como la reducción, y la meiosis 2. Bien, en la meiosis 1, su nombre lo dice, nos va a reducir ese número de cromosomas. Y bueno, hay que destacar otra cosa. Las meiosis, en este caso, tiene los mismos procesos que la mitosis. Tiene profase, tiene metafase, anafase y telofase. Pero hay algo que destacar de la meiosis 1, y es que la meiosis 1, aparte de tener esas profases, va a tener también que la profase 1 se va a dividir en ¿qué? En leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, y tenemos la diacinesis. Bueno, ya teniendo esto, vamos a empezar con mi meiosis 1. Volvemos a dibujar la célula, que obviamente ya pasó por la mitosis. Tiene una configuración cromosómica de 2N2C. Recordamos que tenemos que pasar por la etapa G1, por la etapa S y por la etapa G2. Ahora bien, yo tengo que mi célula ahora va a tener una configuración cromosómica de 2N4C.
Voy a aumentar mi material genético. ¿Para qué? Para que al momento de dividirla yo no pierda cantidad. Entonces, de esta forma, suponiendo que esta de aquí es mi célula, cada una tuvo su crecimiento, su división. Esto lo vimos en cromosomas, por si tienen dudas, para revisarlo bien. Ya que tengo duplicado mi material genético, en este momento yo lo tengo hecho de forma laxa, no está bien compactado. Lo que va a pasar aquí es que yo ya voy a entrar a mi prefase, a la prefase 1. Y aquí vamos a hablar propiamente de leptoteno. En leptoteno, ¿qué sucede? Bueno, es sencillo. En leptoteno, lo único que va a pasar es que mi material genético se va a condensar. Se condensa. Después voy a pasar a la siguiente fase, que es cigoteno. En esta fase lo que va a suceder es que los cromosomas se van a juntar, se van a quedar uno encima del otro. De esta forma yo tengo que juntarse, suponiendo que al encimarse se van a ver más o menos así, uno encima del otro. Y a esto yo lo conozco como el complejo sinaptonémico. Pasamos a la siguiente fase, que es paquiteno. En paquiteno va a pasar algo que se le conoce como crossover. Y es como tal una combinación de estos materiales. Suponiendo, yo voy a hacer zoom a cada uno de estos dibujos, voy a verlo más o menos de esta forma. Hay que recordar que están encimados, pero para que sea más fácil de entender, yo lo voy a dibujar así, como si estuvieran separados. Estos se van a mezclar su material genético y yo lo voy a dividir por secciones. De esta manera. Y ahorita vamos a ver bien por qué lo hago así. Bien, suponiendo que aquí yo tengo mis secciones con letras mayúsculas, aquí yo voy a tener que este es con letras minúsculas. Esto obviamente no es así, pero es una forma de ejemplificar para que se vea más fácil. En el crossover, lo que va a suceder es que yo voy a cambiar las mismas partes. ¿A qué voy? Bien. Suponiendo que esta es una parte ya sea de los ojos, ¿no? Ambos son B de este lado. Ambos me dan una configuración. Tienen material genético para el color de los ojos. Bueno, yo hablé de que voy a querer variabilidad. Entonces, este pedacito de aquí lo voy a pasar acá. Y este de acá lo voy a pasar de este lado. Teniendo en cuenta eso, más o menos yo vería marcado algo así. Y pasa lo mismo en varias partes, suponiendo que este pedacito de aquí
no sé, me marca el color del cabello. Yo lo cambio con este. Es un ejemplo. Y este va a pasar acá. Podemos notar que ya va a empezar a haber una variabilidad genética. Y bueno, en realidad sucede con gran parte de todo esto, pero yo lo dibujo de esta manera. ¿Para qué? Para que sea más sencillo, ¿no? No voy a meterme más a fondo de lo que debería porque no es la finalidad. Bien. Podemos darnos cuenta que todo lo demás sigue intacto en el ejemplo que estamos poniendo. Aquí yo tengo mi sección A, aquí yo tengo mi sección A, aquí yo tengo una sección B y aquí también tengo una sección B. Pero en este caso es de otro material genético. No va a ser el mismo, porque aquí yo ya empiezo a obtener lo que viene siendo la variabilidad. Ya que si recordamos bien, aquí ya también tengo un pedacito de H minúscula y aquí tengo uno de H mayúscula. Ya que si recordamos bien el tema de cromosomas, hay que tomar en cuenta que yo tengo un cromosoma que viene heredado del papá y otro que viene de la mamá. Estos se empiezan a duplicar para el proceso de meiosis, se condensan, forman el complejo sinaptonémico, sucede crossover, y en este caso yo tengo el complejo de la mamá, yo tengo el del papá, que aquí son lo mismo porque ¿qué? Hubo duplicación de mi material genético. Y se van a mezclar para que yo tenga la variabilidad. Sucede lo mismo aquí. Aquí yo tuve mi B mayúscula y aquí yo tuve una H mayúscula. Y esto es básicamente el proceso de crossover, esa combinación genética para empezar a obtener lo que viene siendo mi variabilidad. Entonces, eso es lo que sucede en paquiteno. De esta manera yo voy a dibujar mi célula así, que sigo hablando de paquiteno, solo que yo ya tuve crossover. Y lo voy a dibujar de esta forma. Y recordemos que encima yo tengo a mi otro cromosoma, porque están en el complejo sinaptonémico. Quedan de esta manera esa recombinación. Y pasamos a mi siguiente etapa, que en la siguiente vamos a ver que yo tengo a diploteno. En diploteno, ¿qué va a pasar? Vemos que los tenemos encima. Ahora yo los voy a separar. Entonces, al momento de separarlos, más o menos se van a ver de esta forma. Yo lo voy a dibujar de esta forma para que sea un poco más sencillo ir entendiendo ese ritmo. Pero ahorita les explico bien qué sucede. Aquí yo tengo uno. Y de este lado yo voy a tener el otro. Bien. Podemos apreciar algo muy característico. Y es esto. Sí, se van a separar, pero no se separan del todo. Van a quedar unidas por una zona que se le conoce como el quiasma. El quiasma es esa zona donde estuvo
el entrecruzamiento, suponiendo que este también queda unido con este. Son las zonas donde no va a haber esa separación, porque ahí marco yo que ahí tuve ese entrecruzamiento. Estuvo mi crossover y por esa misma razón ahí se van a quedar. Y bueno, en diacinesis, que es la siguiente parte, lo que sucede es esto. Tengo mi célula. Aquí va a desaparecer mi envoltura nuclear, esta parte de acá. Y van a empezar a aparecer centriolos, que son los que vimos en el tema de mitosis. Van a aparecer cinetocoros. Lo voy a dibujar ya de esta manera para que sea sencillo, pero hay que recordar que siguen unidos por el quiasma. Y también mencioné que aparecen los cinetocoros. En este caso aparece uno a cada lado del otro, de esta manera. Y ahorita vamos a ver cuál es la función. También van a aparecer los microtúbulos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que yo voy a empezar a ir formando mi uso meiótico. Recordemos que se empiezan a estirar, para que al final yo empiece a tener algo más o menos de esta forma, con todas las fibras, que si recordamos en mitosis vimos las fibras polares, las mitóticas, que en este caso van a ser, no, perdón, las cromosómicas, y las astrales. En este caso vamos a empezar a ir formando todo esto. Estos centriolos que aparecieron se empezaron a mover por la aparición de mis microtúbulos. Y bien, terminamos con la profase 1. Seguimos en meiosis 1. Ya vimos la profase 1, vimos todo, leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Bien, voy a pasar con lo siguiente. Yo mencioné que tengo todas las fases de mitosis. Después de profase, si recordamos, sigue metafase. Pasamos con metafase. ¿Y qué es lo que sucede en metafase? Lo mismo que va a suceder en mitosis. Y es que básicamente, perdón, ya. Y es que en mitosis, en metafase, perdón, todos los cromosomas se van a alinear a mi polo ecuatorial. Recordemos que eso era algo que sucedió en metafase. Quedan de esta manera. Pero aquí recordemos que no, yo no solo tengo uno, yo voy a tener varios. Entonces, espero no salga mal. Sí, sale mal. Todos van a estar en mi polo, en mi ecuador de mi célula. De esta manera. ¿Para qué? Para que así mis microtúbulos puedan sostener cada cinetocoro. Y aquí hay más, porque recordemos que esto es algo básico. Hay más. Esto es metafase 1. Pasamos a la anafase 2. Perdón, anafase 1. Porque yo sigo en mi meiosis 1. En mi anafase 1 es sencillo, es lo mismo que en mitosis.
¿Qué quiere decir? Que cada cromosoma que yo voy a tener se va a ir ¿a dónde? A cada polo. Lo mismo de este lado. Porque recordemos que los microtúbulos tenían esa función de poder como, jalar a, a mis cromosomas. Y esto se debía a que, si recordamos bien, mis microtúbulos estaban unidos a los cinetocoros para que de esa manera yo pueda llevarlos a mis polos. Bueno, pasamos a la otra parte. Y en este caso ya vimos a la fase 1, que sigue telofase 1. Aquí lo que va a suceder es sencillo. Y es más, voy a copiar este dibujito de acá. En telofase desaparecen los centriolos, desaparecen microtúbulos y aparecen envolturas nucleares para cada cromosoma. Al igual que la célula que tenemos se va a dividir. Porque recordemos que en la telofase, por el movimiento de construcción que hay por actina y miosina, se va a empezar a dividir mi célula y yo voy a formar dos células. Y cada una de estas dos células va a tener una carga de 1N12. De esa forma yo todavía tengo, yo ya empiezo a ver que mi célula ya la estoy pasando a tener células haploides. Bien, hasta acá hemos terminado con la meiosis 1. Ya se separaron mis células y tengo carga cromosómica de 1N12 en cada una de mis células. Bien, meiosis 2 va a pasar el mismo proceso tanto en esta célula como en esta célula. Para que no sea tan difícil, yo lo voy a marcar de diferente, yo solo voy a abarcar una célula, que es esta. Pero hay que tomar en cuenta que sucede en esta y en esta, en ambas, sucede en la misma, la meiosis 2. Entonces, pasamos con meiosis 2. Y de meiosis 2 yo ya no voy a tener todas mis fases que tenía en mi prefase 1. Ahora voy a tener la prefase 2 de una manera normal. Así empiezo como si fuera mitosis. ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, va a desaparecer mi envoltura nuclear. Y como ya saben, algo muy lógico, aparecen mis centriolos, los cuales cada uno se van a mover a los polos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que puedan alcanzar mis cinetocoros. Recordemos que mis microtúbulos se pueden mover por la aparición de estos microtúbulos. Con eso terminamos la prefase 2. Pasamos ahora a la metafase 2. Y en metafase 2 va a suceder exactamente lo mismo que sucede en todas las metafases, que en este caso va a ser acomodar en el ecuador a todos mis cromosomas. No olvidemos que cada cromosoma tuvo su recombinación genética, la variabilidad,
Por eso las pongo de este color. Al igual que tampoco hay que descartar, perdón, que cada cromosoma sigue teniendo sus cinetocoros. Tengo los centriolos y cada microtúbulo se va a pegar a un cinetocoro. Esto es importante destacar, porque si se dan cuenta, ahora yo sí tomé los dos cinetocoros de cada cromosoma. Y en mi metafase 1 no sucedió así. Aquí en mi metafase 1 solo tomé uno. Si se dan cuenta, estos de aquí quedaron libres, quedaron sueltos. Y esa es la razón por la cual yo pude jalar todo este y yo pude jalar todo este. Porque aquí yo no agarré nada. Y de este lado en metafase 2 pueden observar que yo ya estoy agarrando cada cinetocoro. Por lo tanto, quiere decir que ahora yo voy a separar este pedazo y voy a separar este pedazo en el momento de la anafase. Y con eso ya di básicamente lo que sucede después. Que en este caso vamos a hablar de anafase 2. Bien, en anafase, como lo hemos visto en meiosis, en meiosis 1, en mitosis, o sea, ya es un tema que debemos dominar, ya sabemos qué sucede en cada proceso. Bueno, ahora sucede que aquí yo voy a llevar cada cromátide a un polo. Aquí yo tengo un pedacito de cada uno. Y empiezo a ver que con esto yo voy a formar una célula haploide, ¿no? Pasamos a la siguiente, que en este caso va a ser telofase 2. Y en telofase 2, si recordamos bien, lo que sucede es que voy a desaparecer mis centriolos, mis microtúbulos y mis cinetocoros. De la misma forma, a cada uno yo le voy a agregar su envoltura nuclear y recordemos que por mis moléculas de actina y miosina, yo voy a dividir mi célula para formar dos células, que en este caso no son como en mitosis, que eran completamente idénticas. Aquí yo tengo células que van a ser diferentes, porque si recordamos bien, tuve cada una variabilidad genética. Y así yo obtengo mi configuración cromosómica 1N1C y obtengo mi célula haploide y esta es la que va a ser capaz de poder juntarse con otra que tenga la misma configuración cromosómica para formar mi célula 2N2C, que es una célula diploide, y así poder obtener la vida, que en este caso va a ser la fecundación, suponiendo que este es un gameto femenino, se obtiene por medio del coito, llega un gameto masculino que tiene 1N, 1C, se juntan los dos, obtengo 2N2C y ahí ya se da la fecundación. Tengo una célula con esta capacidad que después va a darse como tal todo ese desarrollo embriológico. Recordemos que yo les dije que la meiosis 2 sucede tanto en esta célula, que es todo lo que vimos aquí, y va a suceder también en esta célula, va a suceder también todo esto de acá. ¿Para qué? Para que así yo obtenga dos células que provienen de esa misma
de la segunda célula que no alcancé a dibujar todo por cuestiones de tiempo, ¿no? Para que el video no sea tan tedioso. Si se dan cuenta, cada una que yo represente de diferente color va a ser por esa variabilidad genética. Así en todo meiosis, yo obtengo que de una célula diploide obtuve 4 células haploides, que estas están preparadas para el momento de fecundación. Y eso es todo sobre meiosis. La verdad es que es un tema bastante sencillo. Creo que es muy bonito porque nos ayuda a comprender, nos ayuda a tener las bases para poder ver fecundación, para poder entender sobre todo toda la secuencia que van a tener mis gametos, tanto masculinos como femeninos, la maduración que van a ir teniendo, y esa es una de las relevancias de este tema, que es un tema personalmente muy bonito y muy importante. Y bueno, eso sería todo. Antes de terminar, no olvidemos que de acá para acá, todo esto es meiosis 1. En meiosis 1 yo obtengo esta célula diploide, que va a obtener estas 2 células con carga cromosómica de 1N2C, y cada una de estas células va a tener la fase de meiosis 2, para así obtener como resultado final 4 células haploides. También no hay que olvidar que la meiosis tiene las mismas fases de mitosis. Tenemos profase, metafase, anafase y telofase. Solo hay que destacar una cosita, y es que la profase 1 va a tener más fases, va a tener subfases, y es lo único que hay que destacar, nada más. No hay por qué complicarnos la vida con este tema, que la verdad es muy bonito y sencillo. Bueno, ahora sí, eso sería todo. Muchas gracias. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Espero les haya gustado.